Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí con nuestro programa Basta Creer. Es un programa debajo de la tutela del apóstol Jorge Tadeo. En breve entrará en directo para compartir con nosotros una palabra y también para orar por los pedidos de oración que ustedes nos envían. Si tienes algún pedido de oración, puedes enviarlo para este número que está pasando aquí en la pantalla. Si tienes un testimonio, también agradezco que envíes a este número o solo una foto con tu familia, con tu cara, con el sitio donde tú estás, para pasarnos aquí. Yo pido disculpas porque en los últimos 2 días no pasé las fotos porque estuvimos pasando los testimonios y estuvimos con los testimonios para compartir con ustedes y no dio tiempo para pasar, pero hoy vamos a pasar las fotos. ¿No es verdad, Isabel? Sí, es verdad. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos al Basta Creer, este programa que tiene grandes cosas, que es la palabra de Dios. Y si nos está asistiendo por primera vez, quiero dar las bienvenidas. Quiero decir que hoy Dios tiene un milagro para usted. No salga de su lugar, quédese hasta el final porque nuestro apóstol va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es siempre nueva a cada día. Y como mi marido dijo, estuvimos con los testimonios, pero hoy vamos a pasar las fotos que tenemos para ver, ¿no? De playas, pero pueden mandar. Manden las fotos que nosotros también vamos a ver, las fotos que fueron enviadas ayer para conocerlos. Pero antes de eso vamos a tocar una música que dice la palabra de fe con el Team Curiacos. Obedecendo à voz do Mestre, põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e em ti habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Que la palabra de fe habite en tu corazón y en el corazón de todos nosotros que creemos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Y entonces, ahora sí vamos a cumplir lo prometido. Vamos a ver las fotos que nos enviaron en estos últimos días. Entonces vamos a comenzar muy bien con esta playa que conocemos mucho. Y dice así: buenas noches, apóstol y obispa Cristian. Esta playa es de Vila Nova de Mil Fontes. Saludo de Susana. ¿Lo conocías? Es muy bonita. Y ahora vamos hasta Ucrania. Grupo familiar. A ver si no me equivoco. Jana,
Jana Pavliv. Estou a ficar. Então, Después del grupo familiar en Ucrania, Ucrania para Jesús. Vamos a ganar este pueblo. Y ahora vamos hasta Aveiro. Mariana de Aveiro, del grupo familiar. Y ahora viene algo bueno de Matosinhos. Viene de Andrea. Para a Andreia, Un abrazo para ella y para Jorge. Buenas noches a todos. Buen programa. ótimo aspecto. Tiene un buen aspecto. Y ahora vamos. De ovos, de abate de priscos. Sim, isso lá em cima. Bien, eso es allá. Vamos até para Ahora vamos Arapiraca, hasta Arapiraca Gregório. y Bon Gregorio. Também é do grupo También es del grupo familiar. e Agora é que continuamos. vai ser. Y continuamos. Não, tens de dizer o nome de onde Tienes que decir de dónde es el grupo familiar. Arapiraca, Arapiraca, Canafístoa. Canafistua. Podemos estar a dizer qualquer coisa. Podemos estar diciendo cualquier cosa. Vítor Después tenemos Víctor Rangel de Brasil, Jovens de Pontal. grupo familiar Está cada vez a crescer de mais, Pontal. verdade? Cada La vez familia mais está jovens. creciendo más, es verdad. Ligado. Pontal siempre está conectado, gloria a Dios. Agora vamos E para agora Braga. Y ahora Não vamos nada para Braga. no vamos para Braga, Lisboa de Lisboa. vamos para Lisboa. Lisboa. Não? Lisboa? Isua, Não, Lisboa. no, Joshua. Estou a dizer bem, não estou? Estoy diciendo bien, ¿no? Lisboa, que já é uma Desde presença Lisboa. habitual no nosso programa. Ela aqui penso que está Ya está habitual. não sei se Creo que está en Colombo, creo. E agora sim, Y ahora vamos ir a sí, Braga, quer dizer, na verdade, no vamos para Braga, pero es Tuyal, só de Braga. pero con la gente de Braga. Tenemos a Mariana de Na Convenção de Braga, 2020, Convención de Fe 2020. Marinela, temos a Andreia, Tenemos a Andrea, Marinela, Sara, Ricardo, Daniela. e temos a... eu troco-lhe sempre o nome. Y Liliana. no es Liliana, no es Luciana. Ayúdame. Marília. Marilia. Exatamente. Exactamente. E temos a Maria. A minha mulher gosta de me ver afundar. A mi mujer le gusta verme en el funeral. Uau. Eu sei, mas não. Cambia los nombres. Badajoz. Y ahora vamos a Badajoz. É a Carla Coelho. Es Carla. Uma tortilha de batata. Una tortilla de papas. Para a Bispa Cristel. Para el apóstol, para la obispa Cristel, pastora Isabel y el obispo Pedro y a todo el equipo de Basta Creer, que son fantásticos. Un abrazo de Badajoz. Abraço para Badajoz. También un abrazo para Badajoz. E então agora vamos. Y ahora vamos para Mozambique. E diz assim. Y dice así: Buenas noches, apóstol, obispo Pedro y esposa. Comparto una foto de los hermanos que estaban conectados en el cierre de la convención de fe, cada uno en su casa, pero todos unidos. Centro de Moçambique, Beira, Chimoio, Estamos en el centro de Mozambique. Un abrazo del obispo. também También un abrazo para ellos. estavam todos ligados na convenção. Estaban todos conectados para la convención. Só sei a Beira Alta e a Beira Baixa. Es en el norte de Mozambique. Es muy bonito. Eles estavam todos ligados. Ellos estaban todos conectados en esta convención de fe. No sé si ya abrieron las iglesias, creo que sí. Também querem ver a convenção de fé, ainda podem ir ao site do Quien quiere ver la convención todavía puede ir al site de Basta Creer, Que é o bastacreer.com. bastacreer.com. Há lá item Hay un ítem que dice convención de fe. Si entras, tiene las repeticiones da convenção. de la convención de fe. Também os También tienen los resúmenes resumos, tem os apontamentos, y también tiene nomeadamente no los apuntes de seminario de intercesión y de grupo familiar. Também podes lá Y también puedes encontrar los videos on demand todas as reuniões que tiene todas las reuniones que hubo en la reunión. Te invito a ouvir a oír y a ver essas esas reuniones. El apóstol compartió varios mensajes muy importantes, nombradamente pacto de sangre, el poder de la unión, el bautismo en el fuego. Por lo tanto, son mensajes que vão nos marcar para este ano. Na verdade, vão nos marcar para nos van a abarcar para toda nuestra vida, pero en especial para este año que está voltando às delante nuestro. Volviendo a las fotos, vamos para Ribeirão Preto, que eu vou-te deixar dizer este nome. que te voy a dejar decir este nombre. Liliana. Yuliana, Não, de onde é que Liliana, ¿de dónde Boa es? tarde, tarde, jovens da jovens da igreja igreja. do... Isto, eu digo sempre mais ou menos. Yo los digo así más o menos, Flamboyant. famoyanos. Flamboyantes. É parecido. Es parecido, Está Um quase beijinho para perfeito. todos. Está quase perfeito. está casi perfecto. Ver dotes Y ahora vamos a ver Gosto da da Marília, de Marilia, Andreia, de Andrea, Luciana, de Luciana, Bispo Tio para el obispo Pedro Ferreira, para a tia pastora para la tía pastora Isabel Ferreira, de Porto. Será
¿Quién será? No sé. Nós vamos descobrir Con todos estos sobrinos ya no sé quién es. para o Canadá. Y ahora vamos para Canadá. Un gran abrazo para el obispo y para la pastora Isabel aquí de Canadá, Vanessa Correia. Un saludo para ella también. Depois temos Después tenemos a Lilian Marques de Brasil, de Ribeirão. essa época aqui em Ribeirão. Esta época aquí en Ribeirão, Está a dizer bem, os IPs, ou os IPs, começam a florir, mais junto que o outro. Oferece as flores à ofrezco las flores a la obispa Cristo. virtualmente. Serán entregados virtualmente. As amendoeiras em flor, cá em Portugal. Nós penso que não temos IPs, mas temos as amendoeiras em flor, sobretudo no Algarve. E Tenemos también en Algarve que son muy parecidas. a parte visual En la parte visual es muy parecida. são mais pequeninas. Son más pequeñas. E agora vamos para Una comida que viene de esa tierra, muito bem. que sabes decir muy bien. Sámia, Samia Flamboyantes. de... Boa noite a todos do programa Basta Crer. Saludos para todos. Lo del basta creer. Exactamente. Depois ainda temos Y después tenemos varios. duas, vamos passá-las. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Foto con el apóstol y la obispa en el sábado de convención, nacidos para vencer, de Setúbal. Un gran abrazo para la gente de Setúbal. Y después para terminar tenemos Elisângela del nordeste de Brasil, parte del ejército de la iglesia de Arapiraca. No sé para saber quiénes son, están de máscara, pero son muchos, es lo importante. Y vamos a pasar ahora a los testimonios. Y antes de eso, podemos pasar una vez más una música. No me acuerdo cuál elegí, pero ustedes saben. Podemos pasar la próxima música para después ir a los testimonios. conheces? Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. É verdade, quando Es verdad, cuando los vientos soplan, nuestras casas quedan de pie cuando es construido sobre la roca que es Jesucristo. tempo de pandemia, En este tiempo de pandemia, de crisis, as coisas estão acontecendo. y que muchas cosas están sucediendo allá afuera, mucha gente construye la casa en la arena, por eso está sucediendo lo que está sucediendo. La casa va para abajo. Pero los creyentes construyen la casa en la roca. Também sofrerem. Y a pesar de sufrir esos vientos, estas tempestades, su casa queda de pie. Aconteceu com a Vera e a minha esposa. ¿Qué es lo que sucedió con Vera? Y mi esposa hablará sobre ella. Teve ventos fortes, Fue una de las personas que tuvo vientos fuertes, a casa, abalaram o seu negócio, mas
que movieron la casa, pero vamos a ver cómo todo quedó. É verdade. Es verdad. A Vera ouviu. Vera oyó y comenzó a practicar la palabra de Dios. Y cuando vino el viento de la pandemia, vamos a ver lo que sucedió. Dice así, Vera, da Regional de Braga. de la regional de Braga. Vera, e pertence à Soy Regional de Vera, Braga. Sou uma soy de la regional de Braga, soy mujer de negocio fechou. y mi negocio cerró. Palavra de Deus. Pero conociendo la palabra de Dios, continué sembrando en esa altura. Propósito. E hizo un propósito sembrar extra para los proyectos del apóstol. Aconteceu que quando reabri, Sucedió que cuando reabrí, de hecho, recibí más de lo habitual porque Dios es fiel a su palabra. exatamente, a Vera Vera comenzó a construir su vida financiera en la roca, sembrando más ainda semeando a y sembrando extra para los proyectos del apóstol. Propuso en su corazón, ela estava a passar mal, estaba pasando mal, ela foi fiel pero ella fue fiel com propósito certo. con un propósito cierto, sembrar más, y Dios bendijo realmente. Hay mucha gente que Eu penso que a palavra de Deus piensa que la palabra de Dios o estos desafíos de fe só para quando solo son para cuando la persona está bien, cuando todo está bien. quando Entonces yo hago si siento, se a minha vida estiver já si mi vida está organizada, então eu também poderia praticar isso. así ya también practico. Y eso es un E errado. pensamiento erróneo, Quando estava porque cuando todo estaba na altura, en lo contrario, maior dificuldade, en la mayor dificultad, ella sembró, se mantuvo firme en Jesús, firme en la palabra. Y fue en esa altura que ella practicó, ¿para qué? para mudar Para cambiar las circunstancias, para cambiar una situación desesperada en una situación de éxito. Cuando quizás ella tenía muchos pensamientos, muchas cosas, tenían los noticieros, los amigos, y tenían las cuentas de ellas que aparecían, faturar e ela aquello que no estaba ganando, y ella decidió hacer lo que la Biblia dice. Dijo, no, yo voy a practicar, y aquí es que las cosas suceden. A veces esperamos, déjame ver lo que va a resultar, y la mayor parte de las veces cuando estamos esperando lo que va a resultar, no resulta, pero cuando actuamos en la palabra, nos movemos en la palabra, independientemente de los años de creyentes, ou até seres crente o hasta si eres un creyente nuevo convertido, pastor, obispo, sea lo que fueras. Cuando actuamos en la palabra, porque todos nosotros, es algo importante de decir, todos nosotros estamos en este mundo y la Biblia dice que en este mundo tenéis aflicciones. En este mundo estamos sujetos a esas tempestades. Y la manera con la que actuamos, do título, sangue, independientemente del tiempo de creyente, del título que tenemos en la iglesia, la manera de actuar delante de esas circunstancias es lo que determina nuestro éxito. Y tenemos otro testimonio vai na ordem que es curioso, que es aquello que el apóstol también estuvo hablando en estos estudios de Basta Creer. En esta semana habla de una señora que se convirtió y también fue perseguida por el marido. Y vamos a ver cómo pasó y cómo todo terminó. com Deus tudo acaba bem. é verdade. Con Dios todo termina bien. Tudo acaba bem. Então vamos ouvir. Entonces, dependiendo de las reacciones o acciones o decisiones, Toda a decisão toda decisión tiene una consecuencia, o buena o mala. que Elisa, Y aquí Elisa, este testemunho vem de Castelo de este testimonio viene de Castelo de Paiva e diz y assim, dice así, a Dona Elisa, é a pastora que conta, a Dona Elisa la pastora dice, aceitou Jesus, ella aceptó a Jesús en una reunión de señores y sintió el amor de Dios. o marido que é alcoólico e violento, El marido era alcohólico y violento e a senhora de vir à y le impedía de venir a la iglesia. medo, Y ella tenía miedo y no venía. pastora, Ella me llamó eu disse y le dije que ela tinha que pôr que tenía que poner a Dios en primer lugar. de grupo familiar. E ela então veio quando Ella vino contra la voluntad del marido, que le dijo que si ella venía, não lhe abriria, no le abriría la puerta. o apóstolo estava a dar, El apóstol daba un testimonio parecido. não lhe abria a porta, No le abría la puerta tem uma filha de 14 anos, y pidió lhe abria a porta si ella le abría la puerta. familiar. Quando Y fue al grupo familiar. Cuando llegó la puerta estaba abierta y el marido le trató muy mal, não respondeu, pero ella no respondió. seguinte, ele Al día siguiente le llamó del trabajo a dizer, diciendo sexta-feira, que viernes iba con ella y que quería saber los caminos que ella estaba. a gente quer saber, Deus apanha. Ela ficou com feliz Ella quedó feliz, receio de que ele poderia fazer. pero también con miedo de lo que podría hacer. El Señor entró en la reunión de viernes Quieto e só se ria. y solo se reía. Al final Foi já chamada a salvação fue llamado a la salvación y el Señor entregó la vida a Jesús. e é fiel na Y es fiel en la reunión de viernes y nunca más la trató mal. sua esposa, Antes su esposa, mas tratou mal a sua esposa. nunca trató mal a su esposa, todo para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Testemunho é muito
Este testimonio es muy bonito porque ella tomó la decisión correcta. El apóstol habló de un testimonio así. En un tiempo de tribulación, en un tiempo de persecución, ella puso a Dios en primer lugar y el marido, que ela al ver que tomó esta decisión, quiso saber más y fue y aceptó a Jesús. Creo que este testimonio de salvación es muy bueno para una nueva convertida. acho que tomou a decisão certa. Tomó la decisión correcta y la familia de ella está salva. Esta es la historia de muchas mujeres y maridos también que conocen a Jesús, se apasionan por Jesús y de repente tienen persecución en casa, problemas en casa, como con esta señora, y algunos hasta muy graves. Fazer uma decisão. A pessoa- Y tiene que tomar una decisión, Porque aquilo que tu porque aquello que tú trocaste, cambias por Jesús es lo que vas a perder. eu sei que na Yo sé que en el momento de ataque que estamos debajo de esta presión no es fácil, não para vencer. pero hay que tomar una decisión para vencer. ¿Y cuál es esa decisión? Agarrarte firme en Jesús. Aconteceu com esta mulher. Fue lo que sucedió con esta mujer. Ella llevó a Dios de verdad. O marido El marido fue a la iglesia. ¿Y qué sucedió? También se convirtió. testemunhos. Y hay muchos testimonios, maridos que van a ver nuestros programas Quando vêm os filhos e as cuando ven a los hijos, a la esposa, a los hijos. vir à igreja, eu penso, bem, a igreja não é Piensan, la iglesia. mas eu quero dizer que a igreja Y después, coisa de homens, só homens, la iglesia es cosa de hombres. Solo hombres de verdad llevan a Dios de verdad. família, Hombres que se preocupan por la familia llevan a Dios de verdad. Y cuando comienzan a ver nuestros programas en la televisión, ¿no? começam a palavra entra nos La palabra entra en sus corazones y Dios cambia todo aquello. Solo para terminar, antes de pasar otra música y el apóstol va a entrar a seguir, esta história, eu lembro de uma me acuerdo de una situación de una pareja que entró en una cruzada que estábamos dando en Braga. do princípio ao fim Estuvo desde el inicio hasta el final. este homem, né? Entrou na reunião Entró y siempre se estuvo riendo, nervoso. quizás de nerviosismos. Toda a risa, eu estava tão chateado, Yo ya estaba tan molesto, quase a pô-los na rua. casi que lo ponía en la calle. Menos mal que no lo hice, porque ellos recibieron a Jesús en aquel día E até aos dias y hasta los días de hoy, ya pasaron varios años, servem a Deus. sirven a Dios, son diáconos Tudo começou y todo comenzó en aquel día. Esto es para decir que a veces las personas se ríen porque están nerviosos, se ríen porque quieren demostrar que no, esto no es para mí, pero dentro de ellos Dios está tocando en el corazón de ellos. Entonces, no te quedes incomodado si alguien se ríe cuando va a la iglesia, si alguien de tu familia se burla con ciertas cosas y comienza a bromar, tienes un pastor, entonces comienzas con aquellas bromas. Es un señal de que aquello está tocando el corazón de ellos y de un momento para otro esa persona se vuelve un diácono, un pastor, porque Dios transforma esas situaciones. Entonces nunca te perturbes si alguien se ríe de la iglesia o dice esto o aquello porque está en camino a convertirse en el nombre de Jesucristo. Nosotros vamos a quedarnos por aquí. Vamos ainda passar Aún vamos a pasar una música y después entramos en directo con el apóstol. Vamos então Vamos a pasar esa música. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho para a salvação.
Jesus é o Senhor, é solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. Sim, és tu, És tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, És tu, Jesus. És tu, Jesus. ah, quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Jesus. Muy bien, hola a todos. Solo estoy esperando que mi mujer se siente. Gloria a Dios. Dios nos está bendiciendo. Y como me gusta decir, este programa, ¿cuál es la cámara? Ah, es esta. Este programa es un programa de fe para que usted pueda vencer en este periodo del COVID-19, en este periodo de tanta tribulación, para que usted, aquellos que están venciendo, no deje de vencer. Porque, como he enseñado, fe es una fuerza. No es creer, es una fuerza. Como la electricidad que no se ve, pero existe. Y da resultados. Y fe solo viene por oír repetidamente las mismas verdades. Por eso usted precisa estar conectado todos los días para recargar su corazón con la fe que vence al mundo. Y esa fuerza se gasta, así como un móvil. Al final del día tiene que cargar el móvil porque la batería fue usada durante el día y se gasta. Y por eso este programa Basta Creer tiene este gran objetivo, ayudarle a permanecer vencedor durante este periodo que es controlado. También el programa tiene el objetivo de alcanzar más personas que están en directo con nosotros, para que ellas también puedan tener un encuentro verdadero con Dios, el Dios que salva, que cura, que libera. Y así usted comienza una vida nueva ahora con Dios. Para Dios no hay distancia y por eso usted donde esté, donde usted viva, usted es más que bienvenido a este programa. Y tenemos aquí también. Hola, Crystal, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Explica los rodapés que tenemos. Tenemos el Basta Creer, tiene el SOS. Usted puede hacer su pedido de oración. Puede mandar su testimonio, también puede hacer preguntas, ¿no? A veces no mencionamos eso. Entonces no espera hasta el final. Si usted tiene un pedido de oración, mande ya, porque el resto del tiempo usted no precisa preocuparse y nosotros vamos a leer a tiempo ese pedido de oración. Nosotros vamos a tener, ¿cómo voy a llamar esto? Subprogramas o ítems a lo largo de nuestro programa, y al final, cuando ya está lleno de fe, lleno de la palabra de Dios, entonces voy a enseñar sobre la oración de fe, sobre sanidad divina, origen de los problemas y otras cosas más, para que cuando oremos juntos, usted pueda realmente recibir el poder de Dios y ser sano. El primer ítem que quiero hablar es la continuación de lo que he hablado, que es actitud para con los perdidos. Este es un mensaje más dirigido desde ya para el pueblo que ya es salvo, que ya entregó la vida a Jesús, que anda con Dios y que no se puede olvidar de dónde vino, para dónde va y cuál es la misión que usted tiene aquí en la tierra. Muchas personas creyentes
no saben que todos tenemos una llamada de Dios. Por eso la primera cosa que es importante saber, si aún no lo sabe, si fuera de nuestra iglesia pienso que ya lo sabe, es que todos tenemos una llamada de Dios. Y para eso voy a recordar una vez más Marcos 16, 15. Lee, por favor. Marcos 16, 15 dice lo siguiente. Fue Jesús quien habló y dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Quien cree y fuere bautizado será salvo, quien no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Por lo tanto, ¿qué ves aquí, Cristel? Jesús da este mandamiento para todos nosotros ir y predicar el Evangelio. Esta es nuestra responsabilidad. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. La persona tiene que creer o no. Y dice que Dios estará con nosotros, va a confirmar con señales y maravillas. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Las buenas nuevas es que hay una solución. Jesús vino a esta tierra para, Él era nuestro sustituto. Nosotros, ser humano, dimos la espalda a Dios, entonces cada uno de nosotros debería ir al infierno, porque tenemos pecados. Hoy de mañana estamos hablando porque tú estudias unos estudios muy interesantes sobre los héroes de la fe. Y hace algunos años atrás, las personas tenían ideas absurdas. Completamente era una idea de que Dios no era amor, que Jesús estaba sentado en su trono para juzgar a las personas, todo contento, una imagen así terrible, demonios sacando a las personas, mandando al infierno. Jesús era muy malo porque quería que las personas fueran al infierno. Por eso es que las personas oraban por María para ver si ella daba ahí alguna cosa, y como oraban a la madre de María, que era la Santa Ana, para ver si daba oídos. Pero la verdad es que no es eso, porque Dios es lo opuesto. Dios amó al mundo de tal manera que en vez de abandonar a las personas en las manos del diablo, que solo viene para matar, robar y destruir, y dejar que mueran y fueran al infierno, Él hizo lo contrario. Él nos amó de tal manera que envió lo más precioso que Él tenía, que era Jesús, y que vino a la tierra no para juzgar, sino para salvar. No vine para juzgar, vine para salvar, dijo Él. Yo soy el camino. Resume en un minuto aquel sueño cuando Él me contó y Dios me mostró también. Entonces, Él se convirtió porque tuvo un sueño. Él comenzó a predicar el Evangelio. No bien por opción, porque solo tenía dos opciones. O moría o iba a predicar el Evangelio. Él no quería morir, entonces escogió predicar el Evangelio, solo que no era de corazón. Él predicaba porque sabía que, o si no, moría. Y él hablaba a las personas. Estaban en las iglesias. Yo estoy aquí porque si no voy a morir, pero no me gusta, no quiero. Paciencia. Bueno, no estaba de corazón. Y Dios le dio otro sueño. En ese sueño Dios vio un camino muy largo, lleno de personas de todo tipo de nacionalidad. Se veía por las caras, por las ropas que vestían. Y todos estaban en un camino, en la misma dirección. Y todos así, contentos, viviendo a su manera. Y él fue llevado como en un helicóptero. Y fue hasta el final, donde esas personas estaban yendo. Y de repente cuando llegó al final, él vio que tenía, ¿cómo se dice? Un precipicio, un abismo. Él veía a esas personas caer allá adentro. Y en el momento que caían, comenzaban a gritar, sacaban los cabellos, querían volver. Ellos estaban y se veían los demonios y todo sufrimiento. Mientras las personas que venían en ese camino, él no tenía idea.
continuaban adelante y la persona que estaba callando quería parar, pero no podía porque los otros le empujaban. Entretanto, Deus lhe falou. Y Dios le dijo, O sangue desses la sangre de esas personas está sobre tus manos. Y él dijo, pero ¿por qué yo no conozco a esas personas? de outros países. Esos son de otros países, de China, de África, no los conozco, nunca estuve allá. Y Jesús dijo, porque yo te llamo para ir por toda parte del mundo. Si tú no vas, É tua chamada. es tu llamada, Porque é assim. porque es así. É preciso também. Es preciso enseñar al pueblo algo que es. Vamos abrir as Vamos a abrir la Biblia en 1 de Corintios 12, quando Deus cuando Dios dijo, enseñó, tudo primero que todo dice así, não quer irmão acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. saber. Depois diz Después dice que variedade de ministérios hay diversidad de ministerios, de dones, etc. Y que lá mais no fim diz en el final, e vós sois o corpo, seus membros em particular, aqueles que entregaram a vida aquellos que entregaron la vida a Jesús de Jesus, son de Jesús, a uns pôs Deus pero a uno puso en la izquierda a la iglesia, em primeiro lugar en primer lugar apóstol, profetas, pastores, etc. para para organizar, organizar, liderar. para liderar y hacer la obra de Dios. Isto não quer Pero eso no quiere decir que los pastores, os bispos e los obispos todas as pessoas assim dessa y las personas así de esa categoría que son ellos los responsables por predicar el Evangelio, ellos son responsables por ayudar al pueblo pregar o evangelho, a predicar el Evangelio. mas é isso que vai Es increíble, pero es esto que está en la Biblia. primeiro Está en 1 de Corintios 4 cualquier cosa. que Deus Que Dios dá profeta da profetas, etc., para entrenar a los santos. à semelhança Efesios 4, Sim, 4:11. 4:11. Efésios 4. Sim. É outra Efésios grande 4:11. Ele mesmo é esta? ¿Es este? Sí, es una gran revelación, porque é uma coisa muito interessante. es algo interesante. El apóstol Pablo Seguiu muito a igreja persiguió a la iglesia antes de se ter convertido haberse convertido e chamava seita, y llamaba de secta y mataba a los creyentes y etc. mas dia Jesus Pero un día Jesús le apareció. que você que Y usted que es creyente y tiene un amigo, un familiar, un padre, você nunca deve, usted nunca debe desistir de la vida de esa persona, que até o porque hasta el último minuto puede ser que esa persona se vuelva para Dios. Es el caso de mi hermano. e portanto, foi Por lo tanto, fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Desde que él tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, ele virou ao contrário, él começou a pregar se transformó, predicó por todo el mundo y fue el apóstol más prominente de todo Testamento, el Nuevo Testamento. das cartas e Él hizo cartas, epístolas, manuales, etc. como muita gente era Y como mucha gente estaba contra él, lo mataron. Él fue al cielo. Todo esto está en la Biblia. Y Dios le enseñó grandes secretos que ele escreveu y después lo mandó aquí para abajo para escribir esas cosas y después él continuó su llamada. e este segredo Y este secreto que eu quero mencionar está aqui está aquí en Efesios Efésios 4:11 4:11 dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, querendo a fin de perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. En el mundo católico, infelizmente, foi introduzido fue introducido un concepto completamente erróneo, antibíblico, que los santos es lo que el Papa decide. santificar Él no tiene poder para santificar nada ni nadie, solo Jesús es que tiene. os santos são aqueles que La Biblia dice que los santos son aquellos que fueron lavados, santificados por la sangre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo, en varias cartas que escribía, ele referia epístolas, se refería a él y a los hermanos como santos. Y aquí está diciendo que Deus chamou os apóstolos Dios llamó a apóstoles, profetas, pastores, etc., para perfeccionar a los santos. antigamente chamava o santo hoje Antes se llamaba oh santo y ahora es oh hermano, para hacer la obra del ministerio, e até que todos chegássemos à unidade para todos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Dios. por incrível que La voluntad de Dios es que todo cristiano saiba quem é sepa quién es Él. depois que se converteu Después de que se convirtió, sabe que es un hijo de Dios, es un más que vencedor, los derechos que Él tiene.
y el diablo ya no puede mandar en él. de direitos Muchos derechos que muchos creyentes conhecem, por isso continuam a sofrer. lamentablemente no conocen, por eso sufren en las manos del diablo. Bien, Aqui também pero aquí también está diciendo que Deus quer que a gente cresça. Dios quiere que crezcamos de niños, de bebé, hasta ser adultos, para que podamos Cada vez mais. ser más parecidos con Jesús. ¿Está viendo? E Jesus até Y Jesús hasta dijo algo extraordinario Jesus que disse em João 14. que dice en Juan 14. Na verdade, En verdad os digo, aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. nós vamos fazer as mesmas ¿Cómo vamos a hacer las mismas obras que Jesús si no somos Dios? Porque Él dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. né? Quando nós falamos Cuando nosotros hablamos de salvación a una persona, quien convence es el Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos las manos, quien pone el poder no somos nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Está viendo? Secretos muy importantes. que já é que é Y usted que ya es creyente, esta llamada espectacular es muy importante porque se depende de usted depende mucha gente entrar o no no reino en el reino de Dios para siempre. portanto, Por lo tanto, nunca crente un creyente nunca debería olvidarse de eso. agora Ahora, o Senhor Jesus el Señor Jesús apareció una vez al apóstol João Juan na ilha de Patmos quando ele foi preso cuando él fue preso explica lá y explica resumidamente y tiene un pasaje bíblico que vamos a leer porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios. o que é que Jesus Pero ¿qué es lo que Jesús habló al apóstol Juan? mandou escrever ¿Qué mandó a escribir? que Cartas a las 7 iglesias de Asia. é interessante Y es interesante de aprender para aprender dessas 7 que de esas 7 cartas que Jesús mandó a escribir, nenhuma delas ninguna de ellas es de la iglesia romana. portanto lá vai mais conceito errado Es un concepto erróneo que mucha gente piensa que la iglesia romana romana é a única es la única que vale, de Deus só existe Dios solo existe allí, etc. Y no lo es. Deus não cabe em lugar Dios no entra en ningún lugar. mas Jesus Pero Jesús dio algunos avisos a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice? Ele fala, na verdade, ele diz ao anjo. Él dice al ángel de la iglesia, que es el pastor, Então ele diz assim: y dijo así, sei as tuas obras, yo sé tus obras, nem quente. que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así como eres frío, Vomitar-te-ei de minha boca. te vomitaré de mi boca. Rico sou, Como dices, soy rico e de nada tenho y de nada tengo falta, y no sabes que eres un desgraciado, un miserable, nu. pueblo, pobre, desnudo. Compras ouro, Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte parece a vergonha. y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Exactamente. Jesús está aquí dando una palabra muy importante. Está diciendo ninguém que nadie, desde pastor, obispo, hermano, sea quien fuera, devia ser morto. debería ser tibio. Morto não é aquela pessoa Tibio es aquella persona que está todo bien, Dios me bendiga, Dios es mi amigo. Yo ya hago lo suficiente para esta iglesia, ayuda con dinero en la obra de Dios y bueno, que tem chamado, no tengo llamado. não tem chamada, claro, ¿Cómo que no tienen llamada? Sí que lo tienen. todos temos chamada. Todos tenemos una llamada. Nosotros somos un equipo y pertenecemos al ejército de Jesucristo para poder vencer al diablo, liberar a las personas atadas por el diablo para que ellas puedan entregarse a Jesús ya Ser curados e por aí fora. en este planeta. Esto es muy importante. E portanto, quando Por lo tanto, cuando Jesús dijo, achas muito rico, tú piensas que eres rico, aquele crente já está pensando de aquel creyente que ya tiene una casa, un coche y piensa que es rico, ya está bien, soy muy bendecido. Ok, eres bendecido, pero Dios no quiere que tú seas bendecido. Dios quiere el próximo paso, que seas un bendecidor. Un bendecidor es alguien que vive para ayudar al prójimo. Porque en verdad la persona dice, soy rico, no me falta nada. Porque la persona piensa en esta vida, en esta tierra. No céu, isso não vale En nada. los cielos esto no vale de nada. Ele leva, pensa na casa dele, na roupa dele. Piensa en la casa, en la ropa, se conforman con cosas, incluso que humanamente hablando, fuera la persona más rica, era pobre, él va a morir. ¿Qué va a llevar? ¿Qué piensa que es?
Todos los títulos, las aptitudes fueron dadas por Dios para él servir a Dios, ayudar al prójimo, Ele serviu-se a y ele. él se sirvió a él mismo. Por isso Jesus Por lo tanto, Jesús está hablando una palabra muy importante. Y después, como se isto não fosse como si esto no fuese suficiente, en Mateo 25, Jesús habla directamente acerca o reino de Deus. del reino de Dios, quien entra Sempre para siempre no céu. en el cielo y quien no entra. E ele deu muitas Y él palavras dio muchas palabras acerca de esta materia, delas. y una de ellas es la parábola en que Jesús habla de los talentos, de los 10 talentos. Entonces, Então, Mateus 25, Mateo 25 habla de las parábolas de los 10 talentos, e ele disse: y él dijo así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad. Estos talentos, solo para usted entender, todos nosotros tenemos talentos. É aquilo que nós Es aquello que com facilidade. con facilidad hacemos pensando que es la cosa más natural. Uma pessoa tem Una jeito persona para tiene cantar. talento para cantar. Yo no tengo, otros no, otros para ser enfermeros, Não tinha. Ou tem otros jeito tienen mecânico para ser de mecánicos, automóveis, ou, piloto. pilotos, en fin. E do modo geral, Y de modo general, todos tenemos talentos, piernas para andar, tiene una casa, un coche, tiene dinero, un empleo, tiene una familia, todo eso son talentos. Son cosas que Dios nos dio, pero es temporal. a pessoa fica toda Cuando la persona está contenta, ay, soy dueño de esto. A los ojos del mundo usted es dueño, não leva daqui pero no lleva nada de aquí. meias, está a ver? Está viendo. Nosotros somos mayordomos de aquello que es de Dios. Hasta el aire es de Dios. Entonces tenemos que pensar así. Resumiendo, Explica lá. explica, Primeiros foram los 2 primeros fueron siervos buenos y fiel, porque el Señor se fue. os dois primeiros eles usaram. Los 2 primeros usaron el talento y ganaron más. El tercero no hizo nada. Él escondió el talento en la tierra y no quiso saber. Y después de mucho tiempo volvió el Señor y fue a hacer cuentas. Llamó a aquel que tenía 5 y le dijo: Tem aqui mais tienes más 5 talentos, conseguí ganar 5. a mesma coisa. Y el otro lo mismo y llegó al último diz: olha, eu não fiz nada. y le dijo: ah, yo no hice nada, sé que eres muy duro, muy complicado, no hice nada. Escondí, aquí está lo que es tuyo. Imagina una persona que tiene un talento de tener casas, tener coches y usa eso, el dinero, O talento de ser médico, el talento de ser médico, ingeniero, abogado, sea lo que fuera, tudo menos para Deus. para todo menos para Dios. Él está aquí en esta categoría, ¿está viendo? É o servo Es el siervo malo e infiel que guardó el talento para él, o talento ao serviço do mundo. puso el talento para el servicio del mundo, que es enemigo de Dios, y no quiso saber de Dios para nada y pensé que está todo bien porque voy a la iglesia. No, está todo mal. Porque Deus diz que se irrita com essas Dios dice que se irrita y dice que las manda para el infierno. ¿Por qué? Porque no sirvió a Dios. Es muy importante entender que Dios nos da los talentos para construir el reino de Dios y no el nuestro. Yo tengo este talento, pero yo fui médico. Yo Usei talentos. usé el talento, pero ¿para qué? Para fazer com isto o quê? Construir ¿Para hacer qué? o seu próprio ¿Para reino. construir su reino o el reino de Dios? Si es para su propio reino, para Dios eso no es nada. Esto tiene que ser hablado y usted que está escuchando quizás ya escuchó varias veces, tiene que oír muchas veces porque es así. Esta verdade é muito séria. Esta verdad es muy seria y tiene que entrar en nuestro corazón porque nacimos en un planeta invadido por el diablo, en que las personas tienen otras ideas. Yo soy el dueño de mí mismo, yo hago lo que quiero, yo trabajo para una empresa. No, eso no es un pensamiento bueno, es una actitud errónea. Desde que entregamos la vida a Jesús, la vida ya no es suya, ya no era, pero ahora es menos. Usted ahora tiene que pensar seriamente en servir a Dios. Bien, ahora, Podemos servir. ¿cómo podemos servir a Dios? La primera cosa, ya enseñé en los últimos días, es orar por esas personas. Mañana mismo, viernes, Eu vou falar yo voy a hablar sobre eso, como también vamos a entrar en una iglesia. para que você que não pode Para usted que no puede estar numa igreja, estar en una iglesia porque no tiene una cerca, vive lejos, o hasta está en un país donde no hay iglesia maná, mas amanhã, pero mañana, reunião de sexta, reunión de viernes, luchar hasta vencer, importante, es muy importante porque usted va, não
no solo honrar a Deus, a honrar a Dios con su presencia, você que tem que ir, usted nós tiene temos que ir à ir, casa de nosotros Deus. tenemos que ir a la casa de Dios. Deus tem que vir à No minha es casa, que ele é Dios meu tiene que venir a mi empregado, casa porque es mi empleado para limpiar los platos. No, Mas pero eu vou lá yo voy lutar allá a para vencer. luchar Pode para ser que é vencer dos problemas, por mis mas problemas, acima pero de tudo, encima de todo, dar a vida dar pelo la vida próximo, por el prójimo, orar pelos orar outros. por los otros. ¿Se está viendo? Muito importante Es isso. muy importante Quanto esto. mais você Y cuanto más interceder, usted ayuda a Dios, interceder, intercediendo, lutar no mundo do luchar en el mundo del espírito, espíritu contra demonios, pela vida dos por la outros, vida de los mais otros, Deus também más vai Dios te abençoar. va a bendecir. ¿Está É por isso que viendo? há crentes Por eso es que hay nunca creyentes passam que de cepa torta, nunca e outros pasan de que, ser agarram-se patriotas, estas que se verdades agarran a estas e verdades começam logo y comienzan Então, outro a vencer. tema fortíssimo Otro é tema levar as pessoas es llevar a la persona a grupo familiar. a un grupo familiar. Sobre isso, Sim, mas eu- ontem. hã? Ontem. Ya hablamos ayer de eso. Não só isso, Por lo tanto, no solo es importante para usted, com vitaminas e os frutos que se vêem para lá quedarse fora, con los frutos frutos da sua vida, de serem su bons vida, e não serem maus, você tem que usted tiene que alimentar alimentar su corazón. Está a ver esse segredo? É ¿Está viendo este secreto? claro, você deve Y claro, acompanhar usted os tiene que acompañar a los nuevos convertidos para que ellos también venham ao grupo familiar, vengan al onde grupo nós damos familiar, mensagens, donde damos estudos, mensajes, etc., estudios, sobre etcétera, o que son leite da rudimentos, palavra para os bebés, la leche, conforme que es la palabra, como la Biblia para que as dice, pessoas também tenham para sucesso. que ellos también tengan E éxito. assim você é um Y servo así usted es fiel, un siervo está bueno ajudando y Deus, fiel, está não só ayudando a ganhar Dios pessoas, no solo a ganar mas, personas, a retê-las. sino a Você, retenerlas. quando tem um bebé, Usted cuando diz, tiene un "Pronto, bebé no le dice, acabou-se, bueno, se terminó. acabou-se". Se É terminó. anos que você Son tem que años tomar que usted conta tiene do que seu tomar bebé, cuenta de é su criança, bebé é porque es un niño, es adolescente, e adolescente. as coisas de Deus é semelhante. Então, qual é a caminhada que qualquer crente deve ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el creyente? Entregar la vida a Jesús y después dejar de ser un convertido para dejar de vivir la misma manera, para vivir como un discípulo, hablando a la manera de Dios, pensando, haciendo las cosas a la manera de Dios, y así usted va a tener éxito como nunca tuvo. Después, tiene el curso básico complementario y también el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante porque es allá que es más que un ritual. Es allá donde el diablo queda atado. Pero en este libro, que yo aconsejo a que todos estudien, que es convertido a discípulo, es en el 10º capítulo una verdad de la Biblia. Es un deber de todo creyente defender la causa de Dios, defender el reino de Dios, defender la iglesia. Ah, yo no soy pastor, eso no es conmigo. Oiga, hasta una persona que es de un club defiende, pero cuando es para Dios, no es conmigo. Esto no puede ser. Usted es la familia de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted fue hecho un embajador de Jesucristo. No puede decir que no tiene que ver con usted. Entonces, por eso, Dios me mandó a enseñar y a escribir estas verdades. ¿Cómo es que podemos proteger a los convertidos? Porque vea bien, los convertidos son personas que recientemente entregaron la vida a Jesús y no saben nada. Me hace acordar cuando vemos manadas de elefantes. Nace un bebé elefante y los otros protegen al bebé, porque los leones están ahí alrededor para ver si capturan al bebé, porque el león consigue agarrar y ellos se defienden. Yo ya vi que no es solo la madre que defiende, son todos porque son de la familia. Entonces nosotros no podemos pensar, ah, esto no es conmigo. Sí es con todos, porque ustedes son parte de Dios, de la iglesia, de la familia de Dios, como nosotros. Nadie, vamos a suponer un hombre casado,
con su esposa, hijos y tal. vai aturar, seja Y el hombre va brincar e gozar a soportar que com a cualquiera sua esposa. bromee con su esposa. Nós vamos Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tolerar que se burlen de nuestro Dios maravilloso? pode ser. No puede ser. E Y para mais sabendo que o diabo para más sabiendo que el diablo que quiere buscar esas criaturas para llevarlas de nuevo al infierno. En este libro yo enseño, por eso pido que todos estudien. Si usted no tiene el libro, por favor, adquiera el libro. eu ensino Yo enseño que o que Jesus disse. lo que Jesús dijo, A parábola do trigo, la parábola del trigo y de la cizaña. Jesús dijo, grande seara, en una gran o agricultor cosecha el agricultor siembra la buena semilla que es el trigo. trigo. Só que no Solo que en medio del trigo aparece aparece la cizaña. Y los discípulos pensaron, ¿cómo que aparece la cizaña? Jesus disse, porque Porque o diabo vai el diablo viene y transforma pessoas que são trigo, algunas cosas boas, dá trigo bom, em joio. en cizaña. O que isto quer dizer? ¿Qué quiere decir Há esto? pessoas que começam Hay bem, personas que comienzan bien, pero después, por motivos erróneos, porque deciden hacer cosas malas, se apartan e intentan apartar a otros. e nós não podemos Y nosotros no podemos com o joio nem tolerar isso. tolerar eso. Pedir ajuda ao pastor. Debemos pedir ayuda al pastor. Ah, mira que fulano, tenemos que orar por él. É assim que se Es así que se hace. temos que proteger Tenemos que os nossos proteger a los nuevos intercessores. convertidos con la intercesión. Se nós, à sexta-feira, amanhã, vamos orar, Mañana vamos a orar por los nuevos convertidos para que el diablo no los coma, não os leve de volta. no los lleve de vuelta para los caminos errados. Después tenemos otras situaciones Murmuradores, rebeldes, como lobos, murmuradores, tudo rebeldes. isso são cartas Todo eso son cartas que están en la Biblia, o Senhor Jesus avisou, que el Señor Jesús avisó, Paulo avisou, el apóstol que Pablo ia acontecer. avisó que iba a São suceder. pessoas que Son personas deixam o que diabo entrar dejan no al coração. diablo entrar en el Eles corazón de estavam ellos limpos, y ellos que estaban limpios, que eran trigo, vai a joio. comienzan Joio a é hacer coisa, una é cizaña. pó negro. Es un polvo negro. E, portanto, Por lo tanto, muito importante es muy importante que tome conta tomemos cuenta dos novos de los nuevos convertidos. por exemplo, Por ejemplo, a coisa tão séria que Jesus es tan serio que Jesús dijo, ai daqueles hay de aquellos que estando na casa que estando en la casa de Dios e de repente começam a y de repente comienzan a hacer cosas abominables, caso de Corinto, como es el caso de Corintios, andava a dormir el hombre com a estaba madrasta. durmiendo con la madrastra. E o apóstolo Y el apóstol Pablo "Vocês dijo, não têm vergonha? ustedes no tienen vergüenza, pero ¿qué es esto? Pode estar mais na igreja, No a puede igreja estar en la iglesia, la iglesia no es casa de prostitución. Vocês têm que Usted retirar tiene o que homem retirar al hombre y a diabo." entregarlo al diablo. Outro caso, Otro caso, Jesús dijo así, aquele que é do aquel que es de los escándalos. disse Jesus aos Dijo Jesús a sus discípulos, que não venham os es imposible que no vengan escándalos. faz escândalo qualquer, está a ver? ¿Está viendo? Infelizmente. Mas ai daquele que fizer o tal escândalo. Pero hay de aquel que haga tal Era escándalo. melhor ele pôr uma corda ao pescoço e matar Es mejor matarse do que que fazer cair hacer caer afastando pessoas apartando da igreja. personas de la iglesia. Olha o que está aqui. Mire lo que está Jesus aquí. também disse, olha, Jesús también muitos dijo, naquele muchos en aquel día, viene en Mateo 7, muchos en aquel día, que es el día de prestar cuentas a Dios, o mundo acaba, que el mundo acaba, vamos a prestar cuentas a Dios, vai ver os livros. y Dios va a ver el libro de todos nosotros. Y después Disse Jesus. dijo Jesús, Vão dizer assim, ai, Senhor, muchos van a decir así, ay Señor, não te conheço. no, no te conozco. Ay Señor Jesús, yo iba a la iglesia, Honrei com os dízimozinhos e tal. yo te honré. No, Nunca te conheci. nunca te conocí, tú que practicabas iniquidad. Wow. ¿Sabe? Una cosa es, Todos nós. todos pecamos, todos fallamos, Depois muda. pero después cambiamos. Viver dessa No queremos vivir de esa manera. Mas há sempre Pero siempre hay uno u otro chico esperto que acha que pode piense que puede engañar a Dios. um bando de palermas, não tem mal nenhum. No tiene ningún mal Vive em pecado. y vive en pecado. Anda em adultério. Anda en adulterio y después, mañana pido perdón. Pero después, Eu roubo, mas yo robo, pero ¿cuál es el problema? nós não podemos Entonces, não só ser assim, no podemos ser así. permitir que No podemos permitir que la casa de Dios sea una casa uma casa de será de quê? no De sé pouca qué, vergonha, porque isso vai afastar pessoas. porque eso va a apartar personas de Jesús. Las personas van a decir al final son todos iguales. A gente aponta
Apuntamos el dedo a los políticos, a los jueces y después van a la iglesia pensando que es diferente y salen con esto. No puede ser. Quem é que acaba responsabilidade? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad Vamos dizer assim, de positivamente positivamente vigilar para que el diablo no se use de personas para que esto suceda? Somos todos nosotros. Entonces, si vemos algo de esto, hable con el pastor, con el obispo. Ah, mire, comenzó bien, pero ahora está ahí con algunas charlas, con compañías malas. Vamos a hablar con él. Vamos a llevarlo al buen camino. Y Jesús dice, si fuera así, que vayan 2 o 3 a hablar con él. Si él oye, muy bien. Si no oye, lleva a otras personas. Si él oye, lo ganaste. Ay, pastor, obispo, yo me desvié, pero menos mal que oraron por mí y yo ahora estoy firme con Jesús. Si él no escucha, entonces Jesús dijo, entrégalo a que la iglesia lo entrega al diablo. Wow. ¿Por qué? Que é como o diabo. A igreja aqui traga o diabo. Es verdad. ¿Por qué? Então essa pessoa não pode Esa persona no puede permanecer como deve ser. en una casa como debe ser. Vocês sabem muito bem que uma pessoa vai Una persona va a un restaurante o a una tienda normal. normal. Agora imagina que aparece lá bêbado. Ahora imagine que está un borracho que comienza a insultar, decir malas palabras. Posto na rua. Él era puesto en la calle. Aquela restaurante Aquel restaurante es para una persona de estas, no. nunca mais o dono. Porque así el dueño ya no iba a tener a nadie más. Portanto, Entonces, responsabilidade. ¿de quién es esta responsabilidad? Este trabajo es de todos nosotros. Y es eso que quería decir. Dicho esto, yo tengo la seguridad que todos estamos con este deseo de servir a Dios. Y esto es muy importante, que usted sienta ese deseo de servir a Dios. Es muy importante que todo creyente sea celoso. No sea solo una persona que piensa en los nuevos convertidos a veces o aquellos que precisan de salvación para evangelizar. A veces, cuando haya evangelización, no. Debemos pensar en esas personas todos los días. Debemos tener un plan de mandar un mensaje, de llamar, de decir esto y aquello a nuestros amigos. Porque todos los días es días de servir a Dios. Todos los días es días de poner nuestros talentos a servicio de Dios. ¿Y sabe lo que va a suceder? El diablo no va a conseguir llegar cerca. Y así Dios ordena a sus ángeles para proteger. Usted es una persona importante, una persona que Dios precisa de usted. ¿Estás viendo, Cristian? Esto es muy importante. Es por eso que una vez estaba hablando con un pastor de Brasil. Ah, ¿cómo usted consigue? Yo enseño esto. Enseño estas verdades. Y el pueblo entiende. Está en la Biblia. Y el pueblo sirve a Dios. Y ellos entendieron. Ah, entonces su pueblo crece más, es más bendecido. Exacto. Quien sirve a Dios será mucho más bendecido. ¿Te acuerdas de aquella palabra que Jesús dijo en Marcos 10? No hay ninguno que haya dejado padre, madre, hasta tierras, ayuda a Dios con sea lo que fuera, por amor a Jesús y al Evangelio, que no reciba 100 veces más ya en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios va a pensar, Él es fiel. Él usó el talento, aquello que le di, va a usar para construir mi reino. Yo puedo confiar en esta persona más talento. ¿Está viendo? Más máquinas, una posición social mejor, una posición en empleo mejor, sea lo que fuera, lo que Dios decida. Dios va a pensar, yo puedo confiar porque Él no va a usar para un objetivo propio, sino para ayudarme a ganar otras personas. Y así, la persona, en vez de estar pensando en mí y en mí, está pensando en Dios y las personas. Y tiene la mano del Dios Todopoderoso. ¿Puedo dar un amén? Amén. Creo que todos están entendiendo y están en este espíritu de servir a Dios. Entonces yo quiero orar por usted para que estas verdades nunca se apaguen de su y de mi corazón. Por eso, agache su cabeza en reverencia a nuestro Padre maravilloso
y cierre sus ojos para concentrarse. Querido Dios y Padre, gracias te doy por nuestra salvación. Gracias te doy por nuestra iglesia, por nuestra llamada, por la honra que nos das, por la elección que hiciste de confiar en nosotros, juntar tanta gente en toda parte del mundo para ganar este pueblo para Jesús. Señor, que estas verdades estén siempre grabados en nuestros corazones, para que seamos como antorchas, principalmente después de que fuimos bautizados en el fuego. Señor, yo ordeno la bendición sobre todas las casas, sobre todos los hermanos. Decreto que ellos están por encima, no por debajo, que tú estás con ellos, que estás dando órdenes a tus ángeles, no solo para protegerlos, sino para bendecirlos. Amén y amén. Y ahora es hora de oír una música y voy a pedir del Team Curiaco para elegir una música. Voy a construir mi casa en la roca. Está muito bem. Vamos a oír entonces. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Esta música é, além de ser bonita, Esta música, más allá de ser bonita, es bíblica. Jesus falou isso. Jesús habló eso en Mateo 7. Mateus 6:16. Vou construir. No, no. Você buscar primeiro. Ese es buscad primero. Mateus 7. Mateo 7. E o que eu quero para já Y lo que quiero dizer decir, nós estamos nosotros estamos en un tiempo único. único. Aconteceu uma pandemia destas. Nunca aconteció una pandemia de estas. Gente, infelizmente, Y mucha gente, infelizmente, aflita, está afligida financieramente. será que não há solução? ¿Será que no hay solución? Que Deus Sí. não sabe o que está a passar? ¿Será que Dios no sabe lo que está pasando? Então, Sí lo sabe. vamos resolver Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? não é Ya le voy a decir cómo no que Deus lo vamos a resolver. não vai No es por orar, porque Dios no va a cambiar su sistema com o que você de acuerdo con lo que usted piensa. mudar Usted tiene que cambiar o pensamento e su pensamiento y sus actitudes estejam em linha para que estén en línea com as regras. con las reglas de Há Dios. muita gente Y hay mucha gente que construye su vida de cualquier manera y de repente tiene un accidente y no sabe por qué, porque nada sucede por casualidad.
Yo voy a pedir a mi esposa para enseñar un poco sobre el área financiera y no se olvide. Durante este periodo, todos los días tenemos que oír la palabra de Dios sobre finanzas. ¿Por qué? Porque algunos casi están venciendo, otros están venciendo, pero la fe se gasta. Y tenemos que estar siempre alimentando el corazón con la palabra de fe para que el diablo no nos venza. Tenemos que aprender a vencer sobre las aguas con fe. Y fe solo viene por oír la palabra de Dios. Y voy a pedir que comiences explicando esto de construir la casa en la roca. Porque es lo que la persona tiene que hacer. No es solo venir a Dios una vez y ya está. Entonces, en verdad, quien habló este ejemplo fue Jesús. Jesús, cuando estaba en la tierra, dio este ejemplo. Él habló esto en Mateo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que oye mis palabras y las practica, aquel que oye, cuando estamos oyendo, viene la fe, pero no es solo fe, no es solo tener esta fe, nosotros tenemos que practicar. Y Jesús dice, aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, su vida sobre la roca, su área financiera sobre la roca, el área de la salud sobre la roca, el área de la familia sobre la roca. Cuando oímos la palabra, sabemos que fe viene por oír, entonces estamos con fe, pero tenemos que practicar, porque practicando, Jesús dijo, aquella persona que practica es una persona prudente, sabia. Está construyendo su casa sobre la roca. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque va a haber tempestades. Aquí dice, Jesús dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó. Hubo todas estas circunstancias con un objetivo para destruir aquella casa. Todo estaba cayendo, golpeando aquella casa para caer, pero no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Es en los momentos complicados, en un momento de crisis, en un momento en que toda nuestra vuelta parece que está cayendo, está esta crisis, está aquello. Ahí es que se ve cómo estamos construyendo nuestra vida, si es a nuestra manera o a la manera de Dios, haciendo la palabra de Dios. Ahora Jesús también da otro ejemplo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, hay personas que también están oyendo, oyó la misma palabra, estaba sentado uno al lado del otro en la iglesia. Hasta podría ser de la misma familia, eran hermanos. Oyó la palabra de Dios, pero no las hace. Una hizo, practicó, la otra oyó la misma palabra, pero no hizo. ¿Por qué? Porque tenía otras ideas. Creo que no es así. Hoy no tengo tiempo. Hoy quiero gastar mi dinero así. Hoy quiero hacer a mi manera. Yo estoy de acuerdo, pero voy a hacer esto más tarde. Lo haré después. Y Jesús dice así, a quien que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es una persona que está construyendo su casa sobre la arena. Van a haber estos temporales, estas lluvias, ríos y vientos. Los dos escucharon la misma palabra, los dos pasaron por el mismo problema, exactamente igual. Pero esta casa, porque estaba construida en la arena, cayó y fue grande su ruina. Entonces una persona puede oír la palabra de Dios, hasta puede saber toda la Biblia, pero si él no practica, si no hace, este conocimiento no le dará nada. Él está construyendo su vida en la arena y va a venir esta tempestad, estos problemas, van a venir estas circunstancias. ¿Y quién estaba esperando del COVID-19? ¿Quién estaba esperando de esta crisis financiera? Nadie podía imaginar. Era algo indispensable. Pero quien construyó su casa en la roca, haciendo la palabra, es una persona que no queda afectada por las circunstancias, porque está conectada a la roca, a Jesús, y hace las cosas a la manera
de Dios y entonces siempre funciona. Él hace este principio de Dios, estas leyes que funcionan, no importa cuál sea las circunstancias. Entonces yo quería Sim. explicar lo siguiente. Felizmente, algunos estaban E que quando se mal, pero cuando neste grande se vio en até ouvimos muitos testemunhos assim, Pois é. não foi? É. Ah, en este gran aprieto, ¿cómo sim, es? senhora, se agarraram a Entonces se Deus. agarraron a Dios y por eso Dios Mas também há aquelas respondió. pessoas que estão nos ouvindo Pero también pela están primeira esas vez, personas que nos están oyendo por primera vez, aquela que situação están en esa situación de, vida, ay, ¿cómo es mi vida? ¿Será verdad? mesmas, Pero Dios existe de verdad. isso, Deus vai-me resolver o problema como? ¿Cómo Dios va a resolver mi problema? É isso que a pessoa precisa Es lo que la persona precisa saber. Qual é Entonces, a lei ¿cuál es la ley principal principal de Dios finanças? acerca de finanzas? Não é? Que é a lei de semear e Que es la colher. lei de sembrar y cosechar. Dentro dessas Y después dentro de esas semillas, financeiras que eu costumo chamar da agricultura, que yo llamo de agricultura financiera, é a lei dos dízimos. la ley 1 Eu es queria que tu explicasses primeiro la de los diezmos. Pero quiero que expliques cardinal, la ley governa todas as cardinal, regras de Deus, é a lei de semear es la ley de sembrar para cosechar portanto não vale a pena y no vale la pena orar semear. E depois explicar o que é isto dos dízimos y después explicar los diezmos y las personas van a decidir hacer la palabra de Dios y después oramos. Entonces la ley principal está en Marcos 4:26 que Jesús habló. Es importante saber, no fue uno de los discípulos, fue Jesús. Él habló que el reino de Dios funciona de esta manera, que todo en el reino de Dios funciona con el principio de semillas. Nosotros tenemos que sembrar, yo tengo que hacer, yo tengo que sembrar. Aquello que yo siembro, esto va a crecer y va a dar fruto. Ahora yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que hacer algo. Si yo no hago nada, y hablamos que esto que es practicar, si yo no practico, no siembro, no voy a cosechar. Y si entendemos que dinero es una semilla, si yo voy a sembrar dinero, entonces voy a cosechar dinero. Si yo quiero cosechar finanzas, yo quiero cosechar que Dios supla mis necesidades, entonces yo tengo que practicar la palabra de Dios. Entonces esa ley funciona en todas las áreas de nuestra vida y funciona en el área financiera. Ahora en el área financiera, como hemos hablado de diezmo y sembrar finanzas, hay varios tipos de semillas. Están las ofrendas, los diezmos. Hay muchos tipos de ofrendas. Y la semilla principal, la más importante, la primera, son los diezmos. Son los diezmos porque es el primer fruto. En Proverbios 3 vemos acerca de los diezmos. Y dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de toda tu renta. Las primicias es el primer fruto, la primera cosa que cosechamos. Y el agricultor hace eso. ¿Qué es lo primero que él hace? Él va a tener la mejor semilla. Él va a guardar esa semilla porque esa semilla es para sembrar después. Él no va a comer, no va a vender eso. Eso es para después él sembrar de nuevo. Cuando nosotros recibimos, nosotros trabajamos y recibimos dinero, vendimos algo y recibimos algo porque alguien nos compró. Esos son frutos, es aquello que recibimos. Entonces la Biblia dice para nosotros honrar a Dios con eso. Porque en verdad, ¿por qué tengo eso? ¿Por qué tengo un sueldo? ¿Por qué conseguí adquirir esto? Porque Dios me dio salud, me dio una vida, dio talento. Y con este talento yo conseguí tener ese sueldo, tener ese lucro, tener todas esas cosas, porque Dios me dio eso. Entonces la Biblia dice para nosotros honrar. Honrar es colocar a Dios en primer lugar, agradecer a Dios. Es una actitud de nuestro corazón porque estamos agradecidos porque Dios nos dio todo esto. Entonces, en primer lugar, honramos a Dios porque sin Él no teníamos nada. Entonces, honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. No solo pague sus deudas, el alquiler de la casa, antes honre a Dios.
El alquiler puede parar. Lo que no puede parar es honrar a Dios, porque Él es quien nos da todo. Entonces, diezmos es, como dice la palabra, es el 10% de aquello que ganamos. Dios apenas nos pide el 10%. Y hay personas que hacen una gran confusión. 10% es mucho. Pero aquella persona que no quiere dar los diezmos, que no está de acuerdo, no quiere honrar a Dios, aquel que nos dio todo, Él no quiere dar el 10%. ¿Qué es el 10%? Él quiere gastar a su manera. ¿Y qué sucede con una persona de estas? Lo que sucede es que Él no va a tener la protección de Dios, y lo que sucede es que Él tiene una puerta abierta. ¿Y quién va a entrar en nuestra vida cuando tenemos la puerta abierta? Es el diablo. Y cuando el diablo viene para matar, robar, Él no va a robar el 10%. Él va a robar el 20, 30, 40%. Aquella persona que está tan agarrada al dinero, quiere gastar como él piensa que es lo mejor, es alguien que no sabe lo que sucede. Él recibe y parece que son otras cuentas. Y antes que él se dé cuenta, se acabó todo. ¿Por qué? Porque él tenía la puerta abierta. No honra a la persona más importante, no honra a Dios con las primicias. Entonces, esta es una ley muy importante. Al mismo tiempo, cuando nosotros estamos dando para Dios, Dios también tiene esta promesa. Cuando honramos a Dios con nuestras primicias, con nuestros diezmos, ¿qué va a suceder? Él dice en Proverbios 3:10, se llenarán tus graneros abundantemente y transbordarán de mostos tus lagares. Entonces, cuando nosotros damos nuestros diezmos, cuando honramos a Dios, Dios promete que Él va a llenar nuestros graneros. Siempre cuando damos a Dios, no podemos dar sin quedar nada. Nunca perdemos, siempre ganamos. Honramos a Dios, hacemos esto de corazón con alegría. Entonces Dios está contento y nos protege. Y en segundo lugar, Dios nos bendice. Aquí dice, Él llena. En Malaquías dice que Él derrama una bendición tan grande. Entonces, cuando nosotros estamos dando el diezmo, es un gran poder. Y una persona que quizás no escuchó hablar de esto, es un gran poder. Y en Malaquías dice, haz prueba a ver si no es verdad. Porque tenemos que pensar así. ¿A quién estamos dando? Estamos dando a nuestro Dios, a nuestro Padre. Él nos dio la vida. Y cuando dimos la espalda a Dios, Él envió a su Hijo Jesús que murió en nuestro lugar. Entonces debemos dar a Él. Y Él nos da promesa en toda parte de la Biblia. Cuando damos, Él siempre nos da de vuelta esta medida buena, apretada, siempre más de aquello que podemos imaginar. Entonces, mi consejo es este. Tome esta decisión de honrar a Dios, de honrar a Dios de corazón, dando sus diezmos y primicias. Y usted va a ver, cuando dan las primicias, Dios va a cumplir su parte. Él va a hacer su palabra. Él es fiel sobre su palabra. Y usted va a ver que sin saber cómo, las cuentas van a ser más bajas y usted va a conseguir comprar más cosas. Y cosas aparecen porque Dios entra en su vida y Él ordena la bendición, entonces todo lo bueno sucede. Y ahora mismo yo voy a pedir para pasar una placa y también el team cantar una música en cuanto esto sucede. Yo le pido para que tome nota y tome esta decisión de usted también dar sus diezmos, sembrar para Dios, honrar a Dios de corazón. Y usted verá que Dios hará su parte. Entonces vamos a mostrar esa placa y oír esta música. Pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor.
casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem. Muy bien. E tenho a certeza que todo mundo está. Estoy seguro que todos están decidiendo. Que era a música anterior. Era la música anterior, construir la casa en la roca. E por isso, agora Por eso, ahora mismo sinta a unção de Deus por orar por si. voy a orar por usted. Yo tengo la seguridad que todos aquellos que optaron, escogieron o que ya practican esta ley, Você vai usted verá un cambio en su vida. ponha a sua Ponga mão. la mano en la pantalla para yo orar por usted ahora mismo. Senhor Jesus, Señor Jesús, tu és Deus tú eres un Dios fiel, que nunca miente y nunca falla. As tuas leis funcionam Tus leyes funcionan siempre en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, independiente de todo lo que esté pasando, pandemia o sin pandemia. Eu te louvo. Por eso te alabo, Sei que vou porque ouvir sé muitos que voy a oír muchos testimonios de todas estas personas que están siendo bendecidas, están recibiendo milagros financieros en el nombre de Jesús. Y Satanás te recuerda, tú tienes que salir de nuestras vidas, de nuestras casas, empleos, negocios, porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y ahora Eu gostava que a nossa me gustaba que nuestra hija uma música. elija una música de fe, Agora vou falar. porque ahora voy a hablar de fe. Qual é que tu queres? ¿Cuál quieres, Samara? Fé vem. Fe viene por el oír E ouve. y el oír la palabra de Dios. Acho que é essa. Creo que es esa. Guarda o teu acho no bolso. Guardes tu idea en el bolsillo. Guarda o teu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda o teu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Como é que fé vem? Fé vem pelo ouvir. Engraçada a música. Qué graciosa la música. Muy bien. Ahora es hora de orar. E antes de orar, Antes de orar, eu quero ensinar yo quiero enseñar un poco acerca de acerca de fe. fé Fe para recibir sua cura, su sanidad, resposta à sua oração. la respuesta a su oración, etc. Tem aqui montão Yo tengo aquí de pedidos de oração, muchos pedidos de oración. pois com o mundo digital já- Con el mundo digital recibimos todos en el momento. E Y há assuntos hay asuntos muy críticos. hoje sinto Hoy siento en mi corazón decir algunos nombres. Tenemos a Ana Paula, tenemos Fátima, Isabel, Maria Filomena, María Filomena, otra Filomena, Filomena, Rosalina, Esmeralda,
Esmeralda, Dulce, Teresa, Teresa, en fin. mais acaba. E os assuntos Y los são asuntos muito variados, son variados muito y muy complicados, complicados en algunos casos. como mesmo tumores, Algunos casos son de tumores, COVID-19. COVID-19 y no sé qué. O que é que eu quero Entonces, dizer a ¿qué vocês? quiero decirles a todos? Já ainda pode fazer Aún sua puede hacer su oração, pedido de oración porque eu vou orar. porque yo voy a orar. Eu quero dizer Yo que, quiero decir que, ao contrário de que al contrario de lo que muchos piensan, você é muito usted es muy importante para Dios. Sabe, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Dios colocó una palabra en mi corazón que está aquí ardiendo. Muita gente Es que mucha se gente se siente inferior porque não tem curso, no tienen mora num curso bairro que não é o melhor, o están en un barrio que no es el mejor. Y sabe una cosa, Deus não olha para Dios no mira para las personas Isso así. é a sociedade. Eso es la sociedad que tiene esas categorias, categorías y mira con desprecio y mira de arriba para abajo. Dios no es así. Deus olha para cada um de nós Dios de mira para forma cada igual, uno de nosotros de una com forma dinheiro, sem igual, dinheiro, carro, con sem dinero o carro, sin barco, dinero. barco pobre. E Deus ama a todos Y Dios ama a todos, de modo igual. ama a todos de igual forma. Enviou seu filho Jesus Él envió a para su morrer Hijo por Jesús nós. para morir por nosotros. É verdade. Es verdad. Lá na cruz do Calvário, Para clavar en la cruz del Calvario todas as doenças. todas las enfermedades y dolencias. E hoje, Y hoy, que Jesus já que Jesús ya pagó, fé é você fe es usted. quando eu orar, Cuando yo ore, acreditar que creer que recibe. recebe neste Recibe en este instante. quando eu orar. Cuando yo ore. Que a Bíblia diz. Es lo que la Biblia E a dice. partir daí Y a você partir de ahí tem usted acreditar. tiene que Então, creer. a semente, lá La está, semilla, tudo funciona. todo funciona como la semilla. Começou a crescer, La semilla comenzó a crecer día y noche. No sé cómo Dios lo hace. Puede demorar un minuto, un día, una hora, una semana, el tiempo que fuere. Pero va a nacer, va a dar el fruto de la respuesta a la oración, el fruto de la sanidad divina, liberación y todo eso. Y llegará. Es así que Dios dice. ¿Está viendo? Es un gran secreto. Algunos piensan que es por hacer sacrificios, por no sé, tantas cosas y no tiene nada que ver con eso. Hay una cosa que yo preciso hablar, que es acerca del origen de los problemas. Este libro que está aquí, no sé si la cámara puede poner aquí el índice. ¿Ya está? Ok. Y dice así. ¿Qué dice? Involucrarse con la idolatría, involucrarse con lo oculto, manipulación, no sé qué, discusiones, en fin, todo esto. Este libro fue escrito hace muchos años y continúa siendo uno de los libros básicos, porque las personas no saben, no fueron enseñadas que hay cosas que Dios no tolera. Pero las personas tienen la idea de que Dios es un empleado, que tiene que soportarme como quiera, que tiene que hacer a mi manera, y no es nada de eso. Dios no cambia, Él es Dios. Quien tiene que cambiar soy yo y es usted. Entonces, hay cosas que bloquean la oración. No vale la pena. El otro día hablamos sobre perdón, hablamos sobre lo oculto y hoy quiero hablar sobre aquello que es el primero de los 10 mandamientos. Ya estoy viendo que hay una persona que dice, ay, ahora viene a hablar de idolatría, siempre hablando en esto, ay, no sé qué. Oigan, yo no golpeo a nadie, ni estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo lo que Dios dijo. Y en Éxodo 20, Dios fue categórico, ¿está viendo? Ah, pero su Biblia es diferente, porque yo soy católico. No es diferente. Yo no lo tengo aquí, pero yo tengo una Biblia católica. La compré en una tienda católica. Tiene las fotos del arzobispo, de la firma de él. Pero si usted fuera a leer la Biblia, es igual. Ahora, lo que yo supe es que en la católica, cuando van a leer los mandamientos,
El primer de los mandamientos está cambiado. Está lá na- Aquello que está en el catecismo no es lo que está en la Biblia. Eu gosto muito. Es por eso que me gusta llevar a las personas siempre a leer la Biblia. Lembro de uma Me senhora acuerdo que una señora, entre muchos casos, me está diciendo que yo estoy engañada. Yo estoy solo leyendo la Biblia. Ah, no, pero su Biblia no sé qué. católica, tinha ali. Y yo tenía ahí la Biblia católica y ella dice, ah, pero dice lo mismo. Y yo dije, pues sí. E que é que diz? ¿Y qué dice? Lee. E a senhora leu uma Y ella leyó una, dos, tres veces. Não pode ser. No puede ser. Eu sou Entonces, uma pessoa soy una persona que soy católica no sé cuántos y me están diciendo que estoy engañada. Y yo dije, yo solo estoy mandando a leer. Es Dios que le está hablando, no soy yo. na igreja En la iglesia hermana está viendo. Es Dios. que manda. Dios es quien manda. Entonces lee Então, Éxodo 20. então falou Y Deus habló Dios essas todas palavras. estas palabras diciendo, Eu sou o yo Senhor soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eu era engenheiro Yo era ingeniero, especializado em postos. especialista en puentes y estructuras especiales. Enfim, a honra, o privilégio de Tuve la honra y privilegio de servir bonito. en un país bonito que es África del Foi lá Sur, que eu conheci Jesus. y fue allá que conocí a Jesús. E quando eu comecei a Y ler, cuando comencé a leer la Biblia, quedé mas também apasionado, pero también eu não, asustado porque no sabía muchas cosas, nomeadamente, nombradamente cosas como esta que ofendían a Dios. ninguém Y no hay nadie que possa dizer que pueda decir, yo nunca fallé, siempre hice todo bien. isso pura e simplesmente. Eso no existe. E Deus, Y não é Dios um Deus que no anda es un Dios aí com o pau na mão a ver a mínima coisa que está que por dá. ahí. Então, o No. que é que Deus faz? ¿Qué es lo que Dios hace? Ele Él leva-nos nos lleva a saber a saber las verdades para que Deus nos possa Dios nos pueda oír, curar e abençoar. sanar y E bendecir. usa-se de várias Se usa de varias maneras. Una de ellas es esta. Então, Entonces, si Dios está diciendo isto que esto ofenda a Dios y hace con que hasta la tercera y cuarta generación de las personas ficam amaldiçoados. que aborrecen sean maldecidos, es mejor oír. Você sabia que Usted sabía há pessoas que hay personas que não sabem que no saben por qué filho su nasce com hijo defeitos? nace con defectos. Sim, com defeitos. Que mal é que eu fiz? ¿Qué mal hice? Pues Você fez, se calhar, foi quizás assim tão grave. no fue tan grave, pero Seu pai, quizás su padre, su abuelo estuvo en brujería cartar o andouros, estuvo fazer procissões. haciendo procesiones, todo eso que Dios abomina. Este livro, Este libro llamado Origen, Origen de los Problemas explica, tem muitos, explica versículos y tiene muchos versículos bíblicos que lhe mostram exatamente que le isso. muestran Por esto. exemplo, no Apocalipse, Dice en el Apocalipsis, Deus disse assim, Jesus Dios dice apareceu así, a Jesús João apareció, e mandou escrever as cartas. aquellas cartas, E entre outras y entre otras cosas dijo así Jesús, olha, avisa o pessoal todo. avisa a todos que Bem-aventurado bienaventurado é aquele que lava es aquel que lava sus vestimentas en la sangre del Cordero. Aquel que entrega la vida a Jesús, o Cordeiro de Deus. el Cordero de Dios, murió por nosotros. Ficarão de fora os cães, Quedarán de fuera los perros, que son las personas aqueles hipócritas, malvadas, são aqueles tipos son que aquellos o povo fala que são que políticos, son los políticos por um lado, mas por outro, que se ríen de un lado, pero por el otro se quedan con el dinero, hacen cosas são terribles. os feiticeiros, Son los hechiceros, los brujos, os que se los que se prostituem, prostituyen, los homicidas, los idólatras. ¿Está bien? Está aquí. Que os idólatras? ¿Quiénes son Aqueles esos? que cometem Aquellos que cometen idolatría, aquellos que tienen otros dioses. Deus não permite Dios no permite cantar louvor alabanzas a nadie, a no ser a Jesús. Está na Bíblia. Está en la Biblia. Agora, não vou dar aqui
Hoy no voy a dar una lección bíblica, não acabávamos. o si no, no terminábamos el programa. Deus diz que não dá. Pero Dios dice que no es así. Todavía a gente ouve essas músicas, ave, Todos escuchan aquella música a ver. e depois outros Después los não otros, sabem melhor. que no saben mejor, fazem orações hacen oraciones a María, pensando que nos ouve, Dios porque a Bíblia é bem permite. Pero la Biblia es bien clara y dice que ni en el cielo ni en la tierra há outro hay otro nombre por el cual podemos ser salvos. Jesus é o Y Jesús es el único mediador, intermediário. intermediario. Mas que maravilha. Ah, pero qué mal tiene. É uma maneira de chegar Es una manera de llegar a Dios, pero a Dios no le Não gusta. aceita, Dios no acepta. não aceita. Porque só há Porque solo intermediário, vai lá em Hebreus Hay 10, un intermediario só um intermediário entre Dios y el hombre, e é. que es Jesús. Portanto, Por lo tanto, você é uma pessoa si usted es una persona que passar por que está pasando por problemas e está a pedir oração y está pidiendo oración e está a ouvir estas y está oyendo estas verdades, meu grande conselho doy un gran é que consejo. você peça perdão a Deus. Es que usted pide perdón a Dios. E Deus que é bom. Y vai Dios que es perdoar. bueno va a perdonar. Imagina Ahora imagine aquela pessoa que diz, aquella persona que dice, ah, no, yo soy el que sé. começa a ser teimoso. Y comienza a ser necio con Dios. E a pessoa diz, Y la persona dice, no, no, com você, no es con Dios, es con usted que es de maná. Es usted que está enseñando. Me llegaron a decir eso. E eu respondo, mas Y yo respondo, ¿pero qué tengo que ver con eso? diz esta lei. Yo no fui quien hizo esta ley. Es Dios quien lo hizo y quien detesta. Y mi trabajo es decir lo que Dios dice. Portanto, Por lo tanto, aceite, acepte la corrección de Dios. volte, Vuélvase para Dios. faça o que Deus diz. Arrependa-se disso. Aceite. Ó Deus, eu não Acepte. Y dice, ah, yo no sabía, pero a partir de ahora sabia parar de andar yo voy a parar de andar en esos caminos. Y usted va a ver como de repente cómo de repente tudo vai mudar. todo va a cambiar para mejor. Porque Deus passa a ouvir você. E não Porque só Dios passa a ouvir comienza a você, oírlo. as suas orações, como Y responde. sus oraciones Él comienza a responder. Y aún más, Dios manda que los ángeles le protejan. Dios manda que su vida quede bendecida. Portanto, Por é lo isso tanto, que você precisa. es lo É que isso usted precisa. Agora, eu sei Yo sé que muita que mucha gente gente ya se habituó a a tanto sufrimiento, habituou-se a ouvir se habituó a oír tantas mentiras de políticos que mienten, amanhã o outro, que dicen una cosa y mañana otra. dos bancos. Depois os juízes também mentem, são apanhados. Jueces para- también depois son não são presos. mentirosos, Estamos en fin, todos cansados. todos estamos cansados de eso. E Y quer a gente quer não, essas coisas queramos o no, esas cosas nos influencian y quedamos así en el subconsciente pensando, essa conversa de Deus é igual. ah, pero esto es igual. Não. No, Felizmente felizmente, que a conversa de Deus é sempre verdadeira. Você só tem que usted solo tiene que ver lo que está en la Biblia. funciona. Lo que está en la Biblia funciona. É engenharia. Es ingeniería. Yo era ingeniero. Portanto, Por lo tanto, volte-se para Deus. vuélvase para Dios. Decida Decida aceitar aceptar aquilo que Deus lhe diz. aquello que Dios le dice. Diz para fazer isto, faz. Diz para não Dice, fazer para isto, hacer faz. esto, haga. Si dice, para no hacerlo, no lo haga. Que Deus vai Y va a ver que dar Dios ouvidos à tua entonces va a dar oído a tu oración y todo va a cambiar para mejor. oração. Se você é uma pessoa, Si usted es una persona que dice, apóstol, eu tenho que admitir, yo tengo que admitir, eu andei yo estuve ou ainda ando. o todavía estoy en esos E caminos. agora, ¿Y ahora? o que é que eu posso fazer? ¿Qué puedo hacer? Hoje não vou adiantar. Hoy no voy a mas isto adelantar nada más, pero muito. esto ya es bueno. Usted va a decir a Dios Eu vou guiar você nesta ação. Mas é Deus que aceita. que acepta. Aceita a palavra de Deus. Aceita Acepta la palabra de Dios, acepta que vai mudar. lo que va a cambiar. Deus Y Dios dá ouvidos a isso. da oídos a ese, cree en usted y el propio Dios responderá su oración. Entonces, extienda su mano sobre mí, cierra sus ojos y diga así: Cristo ajuda. Cristo, ayúdame. Señor Jesús, Eu te peço, yo te pido perdón. eu admito, Yo admito, eu te ofendi. yo te ofendí, Fiz coisas que hice me cosas que te desagradan, desagradaram, nesses caminhos. estuve en esos Não caminos, sabia melhor. no lo sabía Mas mejor. a partir de hoje, Pero a partir de hoy, eu não vou mais. ya no voy a practicar esas Por cosas. isso eu te peço. Por eso te pido perdón Eu recebo y recibo o teu perdão. tu perdón E eu y acredito yo creo que a partir
que a partir de hoy tu me vais ouvir, tú vas a oír tudo y vai todo va mudar. a cambiar para mejor. Amén. Agora sim, Ahora sí, estamos preparados para orar, porque oímos la palabra de Dios. ouvimos a palavra. Oímos la palabra específica. Todos esses casos, Y todos estos casos todos esses casos que vocês que estão, ustedes trajeron hoy, eu vou orar. yo voy a Eu orar. não tenho dúvidas. Y no tengo dudas que Dios va a oír. Por isso até Por eso te pido escreva que después escribas contando el testimonio. Extiende su brazo para orar por usted. se puder, coloca a mão até no ecrã. Si puede, coloque la mano en la pantalla para tipificar la imposición de manos. Querido Jesús, yo te agradezco porque tú viniste a la cruz a morir por nosotros, pagar por nuestros problemas, crisis, dolencias, enfermedades, todo. Y por eso es en el nombre de Jesús que yo ordeno a toda enfermedad seca por la raíz. Es en el nombre de Jesús que yo ordeno a todo espíritu maligno que esté operando en la vida de las personas, que pare y salga, sea el espíritu que fuere. Yo quiero el poder de toda brujería que esté operando. Ordeno a todos esos cuerpos que reciban la unción, reciban la sanidad divina. Yo ordeno a ese virus que está operando en la vida de una persona, intentando matar. ¿Quién va a morir? Eres tú, virus del COVID-19. Señor, yo hablo a este matrimonio, a esas familias, y decreto que ellas van a vivir en paz, amor y prosperidad. Yo hablo a todos esos vicios y decreto que todos están quebrados. Hablo que ese problema de embarazarse desaparece. Yo ordeno a esos espíritus y que traen escalofríos y los hijos ven cosas. Ordeno, salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, mis hermanos, mis amigos, solo una oración más para usted que aún no entregó la vida a Jesús. Hágalo ahora mismo y diga así: oh Dios, yo abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, a partir de hoy, yo voy a vivir contigo. Por eso ayúdame, enséñame tus caminos. Amén y amén. Y para terminar, nos despedimos. Quiero aconsejar que ustedes llamen o escriban para el WhatsApp pidiendo consulta pastoral y el pastor lo contactará para acompañarle hasta que tenga la victoria. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios los bendiga. Vamos a oír una música.